bien, abramos en Malaquías capítulo 3, verso 6, leeremos hasta el verso 18. Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro de la palabra de Dios. Estoy animándolos a que adquieran su Biblia física. Está bien tener Biblias digitales, pero la Biblia física es muy bueno traerla a la casa de Dios. Además es un testimonio, pienso yo, cuando andamos en el metro y en las calles con nuestra Biblia en la mano y que digan, ahí van esos evangélicos. Chévere, chévere, que sepan que esta ciudad tiene hombres y mujeres de Dios y que oramos y amamos esta ciudad y queremos que ellos también le conozcan a Él. Pero estando ya aquí en el culto es muy bueno porque hay un texto que guía la liturgia, la adoración. Y ese texto van a ver que tiene relación con las canciones, con las oraciones, con todo, entonces como que te vas conectando. Pero también cuando entramos a la exposición bíblica de un texto bíblico cada semana, se citan otros versos o se va al capítulo anterior y puedes estar allí, poner tus anotacioncitas. Después cuando abres la Biblia esta semana, recuerdas, oh, yo subrayé esta frasecita. Y es bastante pedagógico, la verdad, traer la copia física de la palabra del Señor. Entonces yo les animo a adquirir su copia y aquí leemos la nueva Biblia de las Américas, que es una de varias muy buenas versiones que hay de la palabra del Señor en español. Malaquías capítulo 3, verso 6 en adelante. Porque yo, el Señor, está hablándonos el Señor directamente allí, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes la nación entera me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante del Señor un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuánto necesitamos volver a ti y conocerte. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo una serie sobre los atributos de Dios que llamamos la grandeza revelada. Y en este tema de conocer a Dios, o que nosotros pretendamos explicar a Dios, hay la realidad de que somos sumergidos en una paradoja.
Por un lado, la misma palabra de Dios dice, mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los pensamientos de ustedes, mis caminos más altos, tan alto como está el cielo. Son distantes mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Entonces, por un lado, como un cierto acto de altanería, que una hormiga pretenda explicar un ser humano 1000 veces más que una criatura caída y pecadora como usted y yo pretenda explicar a Dios. Pero por el otro lado, y eso es la paradoja, que necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo. Hay algo que no descansa dentro de nosotros hasta que conocemos a Dios. Jesús fue quien nos enseñó, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y el profeta Jeremías declara, si en algo se han de alabar, si en algo se han de gloriar, gloriense en esto, en entenderme y en conocerme. Entonces somos metidos en esta paradoja que en la teología se dice que Dios es conocible pero incomprensible, en el sentido de que podemos conocer al Dios que se nos reveló en nuestra conciencia, como decía el catecismo, hoy, en los actos de la creación, plenamente en las Sagradas Escrituras y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos pretender comprenderlo a cabalidad. Su majestad, su grandeza es tan alto que pasaremos toda la eternidad conociendo más y más y más y más y más, como quien disfrutara de un platillo exquisito y el siguiente fuera más delicioso, mucho más delicioso, y el siguiente más y más y más, como dijera C.S. Lewis, que es como un libro maravilloso que cada capítulo es mejor que el anterior. Entonces tenemos que reconocer al hablar de los atributos de Dios que en primer lugar tenemos un problema de actitud. Si nosotros tomamos el tema de Dios como un científico pone en el laboratorio un objeto o un animal y dice, ahora sí voy a saber qué es lo que tienes aquí, como si él estuviera en una posición de superioridad ante su tema en cuestión y tratara de entenderlo, dividirlo, analizarlo. Pero también tenemos un problema de capacidad. Piense, por ejemplo, la ira de Dios. Nosotros los seres humanos no sabemos qué es ira pura y santa. Las expresiones de ira que nosotros conocemos son mezcladas con venganza, resentimiento, amargura. ¿No es así a veces cuando disciplinamos a nuestros hijos? Y no es por eso que la palabra de Dios tiene que decirnos, disciplinen a sus niños, pero no los hagan airar, no los llamen a la ira, porque muchas veces tenemos que pedir perdón, porque hemos disciplinado a nuestros hijos más como un acto de venganza. Los padres de familia sabemos eso muy bien. ¿Cómo podemos expresar que rechazamos el mal, pero no mezclarlo con nuestras tendencias pecaminosas? Así que tenemos un problema también de capacidad para entender a Dios. Sin embargo, una y otra vez la palabra de Dios nos ordena conocerlo. Toda la historia del pueblo de Dios es conózcanme, búsquenme, miren a mí todos los términos de la tierra. Y hoy en particular una doctrina que permea y atraviesa a los demás atributos de Dios, que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Es corolaria a los demás atributos de Dios, porque Dios es santo. La inmutabilidad dirá que Él no puede ser más santo ni menos santo. Dios es poderoso, Él no puede ser más poderoso o menos poderoso. Dios es bueno y Él no puede ser más bueno o menos bueno. Él es perfecto y completo y no cambia. Y esta doctrina maravillosa es la que revisamos aquí en este pasaje. Pero claro, la palabra inmutabilidad tiene problemas para nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros decimos de una persona indiferente ante un problema, hay un accidente en la calle y vemos el señor que vende los confites, ni siquiera miró, y decimos, si ese señor ni siquiera se inmutó.
Sí, no reaccionó para nada ante eso. Ese es el problema con esa palabra. Pero por el otro lado, cuando hay alguien muy bueno en nuestra familia, que apreciamos y admiramos y estamos celebrando su cumpleaños, le escribimos en esa tarjeta afectuosa de cumpleaños: nunca cambies. Que Dios no cambia, entonces necesitamos que sea la palabra de Dios la que nos ayude a entender qué significa esto de que Dios no cambia. ¿Y qué implicaciones particulares tiene esto para nosotros? Porque eh, necesitamos que nos oriente la palabra de Dios, no solo en la comprensión, sino también en la aplicación, porque para nosotros es imposible, a menos que el Señor nos ilumine, entender cómo es posible que Dios es santo, justo y que tiene ira hacia el mal. Y simultáneamente, perfectamente y gloriosamente, Él es amor, Él es compasivo y es tierno. ¿Cómo es posible que esas dos cosas estén ahí en perfecta armonía y pureza? Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos también que la palabra del Señor nos dicte cómo es que eso debe afectarnos a nosotros. Entonces vamos a mirar este pasaje en tres dimensiones. Este es el bosquejito pues de tres punticos que tengo siempre. Primero, Dios no cambia. ¿Y por qué eso es bueno para nosotros? Segundo, Dios ordena que cambiemos. Dios no cambia, pero ordena el cambio. Y en tercer lugar, Dios respalda el cambio. Y para animarlos mucho en su estudio de la Biblia, voy a anotar mucho este tema de la proporción. Dios no cambia, un solo versito. Dios ordena el cambio, 3 versitos. Dios respalda el cambio, un tsunami de versos. En primer lugar, Dios no cambia. En el catecismo bautista, la pregunta número 7, vamos a ver si sale en pantalla la pregunta número 7. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Esa es la pregunta. Nos la harán seguramente el próximo domingo, creo. Y responderemos. Dios es espíritu, es infinito, es eterno e inmutable. Ahí está. Inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahí no aparece en pantalla, pero los catecismos traen todos los versos bíblicos para profundizar en esas verdades. Ahí está la definición bíblica, teológica de la inmutabilidad de Dios. Pero quizás la imagen bíblica más fuerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la inmutabilidad de Dios es esta imagen de la roca. Moisés lo dice en su canto, varios salmos lo mencionan, y el Nuevo Testamento lo retoma. Él es la roca. Y los que fuimos criados en iglesias donde se cantaban himnos, que Dios bendiga las iglesias donde se cantan himnos, cantábamos el himno Roca de la Eternidad. El problema a veces con esa comprensión de la roca es que Él sea una roca sólida, completa, segura, no significa inmovilidad. La inmutabilidad no significa inmovilidad ni insensibilidad. No significa inmovilidad porque Jesús nos ha enseñado: mi Padre hasta ahora trabaja. Realmente los filósofos cristianos son los que nos enseñan que realmente el único que trabaja es Dios. Los filósofos ponen esta expresión en latín, el actus purus. El único que realmente actúa, que puede ser creador, es Dios. Por eso no está bien decir que los científicos inventan cosas. Los científicos no inventan nada, solo descubren cosas.
y reacciona. En ese sentido, Dios es el único creador y nosotros somos reactores a la creación de Dios. Vemos un animal, lo estudiamos y nos genera inquietud y sabemos para qué puede servir ese animal y cómo cuidar ese animal, cómo se reproduce, etcétera, etcétera. Pero realmente la inmutabilidad de Dios no quiere decir que Él no esté actuando todo el tiempo. Mi padre hasta ahora trabaja. Tampoco significa que no tiene sentimientos hacia nosotros o que sus sentimientos no pueden cambiar hacia nosotros, porque podría ser tan trágico y tan horrendo un pecador que caiga en las manos de un Dios santo, como sería de esperanzador y grandioso que un pecador arrepentido caiga en las manos de un Dios santo. Este asunto de los cambios en Dios son una de las materias más interesantes en el estudio de la teología. Algunos de ustedes ya su mente empieza a picarles. Bueno, ¿y por qué? En Génesis capítulo 6, verso 6 dice, y Dios se arrepintió. Y después en Números capítulo 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo entendemos eso? Y bueno, la verdad de la explicación es bastante sencilla. Se trata de este asunto del lenguaje. Como un Dios infinito en todas sus perfecciones e inmutable se da a conocer a la humanidad. Entonces, lo que aprendemos en el estudio de las Escrituras es que son expresiones antropomórficas, es decir, se usan expresiones humanas para ayudar a entender a Dios, porque Dios es el león y es el cordero. Y un pecador impenitente conocerá al león, pero un pecador arrepentido conocerá al cordero. Ese es nuestro Dios, que a una prostituta arrepentida la abraza, la protege, la cuida y le ayuda. Y a un fariseo manipulador e hipócrita lo confronta como un sepulcro podrido, pero exteriormente blanqueado. Nuestro Dios es inmutable y actúa de acuerdo a su naturaleza. No puede mejorar o desmejorar, pero donde el hombre se ponga frente a él, conocerá uno u otro aspecto de su carácter. Bueno, el verso número 6 lo declara así y declara que esto es bueno para nosotros, que es extremadamente bueno para nosotros y particularmente para su pueblo. Yo no cambio, dice el Señor, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Que la inmutabilidad refleja la bondad de Dios, no solo la grandeza de Dios. Que hay puerto seguro, que Él no dejará de cumplir sus promesas, que Él cuando me ha dicho te perdono y te amo y te adopto en Cristo son palabras eternas que no cambiarán, así cambia el cielo y la tierra. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Verso 7 en adelante, que nosotros debemos cambiar. Entonces Él les recuerda su historia, porque aquí entramos como en una especie de alegato matrimonial. Los estudiosos del libro de Malaquías, es un libro maravilloso, como se cierra el Antiguo Testamento, es maravilloso. Nos dicen que es una diatriba entre Dios y su pueblo, ya que Él ha entrado en un pacto con ellos, como si un hombre y una mujer en el pacto matrimonial discutieran. Entonces están haciendo preguntas y contrapreguntas. Si ustedes quieren notar eso, porque es un número de preguntas y de temas que hay en el libro, pero en el verso 17 notarán un poco esa pelea entre ellos y Dios. Al final del verso 17, el pueblo le pregunta a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Como una mujer en una acalorada discusión con su esposo, le dice, ¿dónde está el hombre que me llevaba chocolates y flores todos los días? Me decía mi amor y me presentaba en todas partes, ponía su foto en el celular y hablaba de mí con todos sus amigos. ¿Dónde está ese hombre? Si hoy en día ni siquiera me abres la puerta para subirme a un carro. En un sentido, la confrontación es,
usted cambió. Y esa es la confrontación del pueblo. Dios, usted cambió. Y entonces el Señor en el verso 7 les dice, miren su historia. Y se dan cuenta que los que deben cambiar son ustedes. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí. Ese es el gran mensaje. Vuelvan. Ahora noten lo importante de detenerse en la palabra de Dios y examinarla con intriga, con pregunta, con deseo de entender la revelación, porque el texto no parece coherente en principio. Debería decir, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Se han apartado, no los han guardado. Guarden los mandamientos. No. Vuelvan. Vuelvan. Como que el problema no es de acción, sino de relación. Y claro, ahí viene la gran confrontación del texto. Ustedes deben cambiar. Porque si cambian, experimentarán otros aspectos del carácter de Dios y yo me volveré a ustedes. Ahora el verso 7 demuestra esto que les estoy diciendo, que es un alegato matrimonial, una diatriba en los que se sacan los trapitos al sol, pero usted fue el que cambió y usted fue el que cambió y usted no es así y usted por qué es así. Entonces el Señor les dice, vuelvan. Y ellos responden, verso 7, ¿y cómo hemos de volver? Y aquí es donde el texto se torna inmensamente interesante. Porque de todas las cosas que ellos deberían cambiar, y por favor, no piensen que había una sola cosa en la que ellos deberían cambiar. Examinen su vida. Si yo le digo, ¿hay una sola cosa en tu vida que debe cambiar? Tú me vas a presentar una lista casi infinita. Y así era el pueblo de Dios. Pero aquí Él les toca el bolsillo. Ahora, piensen conmigo. ¿Ustedes creen que ese asunto de los diezmos y la ofrenda era lo más grave que pasaba en Israel? ¿Ustedes creen que eso era lo más horrible que estaba pasando en esa nación? No. Sabemos que el pueblo de Israel en aquella época tenía personas que se llamaban del pueblo de Dios y llegaron inclusive a ofrecer sus hijos, a matar sus hijos en un acto demoníaco de adoración a falsas deidades. El pueblo viene y muy descaradamente le dice a Dios, ¿en qué es lo que tenemos que cambiar? Y entonces, el Señor dice, yo tengo una lista muy grande, pero te voy a tirar solo una cosita, para que conversemos de esa cosita. ¿Por qué el Señor escogió el tema de diezmos y ofrendas y no otro tema? Es seguro que no era lo más grave que estaba pasando en Israel, pero ¿qué es lo que tiene el bolsillo con respecto al cambio en nuestro corazón y en nuestra vida? Bueno, algunos dicen que es que cuando a uno le tocan el bolsillo, le tocan el corazón. ¿A usted no le ha pasado eso? Porque a nosotros nos gusta mucho ser, por ejemplo, generosos con la plata de los demás. Niños pobres. Ay, que el gobierno hiciera programas para los niños pobres. Las ballenas del Pacífico y las mariposas del África que están sufriendo y en vía de extinción. ¡Ay, que hubiera más políticas que aseguraran eso! Entonces usted, como usted tiene un corazón tan noble, está hablando con un amigo y dice, oye, a ti como que te preocupan los niños y la ecología, eso es maravilloso. ¿Cuánto vas a poner de plata para ayudar en esas cosas? Bueno, en estos días tenemos que analizar muy bien eso hay que analizarlo muy bien, porque hay muchas organizaciones que se están enriqueciendo. ¿Cuándo se dan cuenta? Es cuando nos tocan el bolsillo que saben dónde está nuestro corazón, porque de labios y palabras nosotros somos generales. Cuando nos toca, pero ¿qué lugar tiene el bolsillo también? En la transformación del corazón. Pareciera que esto era un tema inadmisible para ellos. Debo contarles que
eh, era inadmisible en aquella época porque ellos llevaban más o menos 100 años de haber regresado de la deportación y esperaron construir un super templo, que era muy importante culturalmente en aquella época, y también esperaban volver a los años gloriosos de David y Salomón, y la verdad eso no había pasado. Esa gloria postrera que ellos habían esperado no ocurrió en esos primeros 100 años, tenían que esperar un poco más, y estaban desanimados con todo ese tema. Entonces parece que el Señor encuentra en este asunto de los diezmos y las ofrendas una oportunidad especial para hablarles del cambio. Entonces, claro, yo sé que ustedes piensan que yo escogí este verso de la Biblia no por la doctrina de la inmutabilidad, sino porque empezando el año con una construcción y todo eso, el pastor quiere hablarnos de los diezmos. Entonces yo te diré, sí. Porque me pareció tan práctico que Dios nos presente una doctrina tan inmensa como su inmutabilidad y la conecte con nuestros bolsillos. Pero, a ver, para quienes se enredan con el asunto de los diezmos, mire que en el versículo número 8 no hay solo los diezmos, es también las ofrendas. Entonces yo debo darles un poquito de explicación sobre eso, porque no sería justo leer la palabra de Dios en un punto como estos tan importantes, justo al final del Antiguo Testamento, y no hablarles del tema de los diezmos. En primer lugar, los diezmos son una ley civil. Fue una ley establecida para Israel. Para que más o menos nos entendamos, era impuestos. Impuestos. Esto era una nación teocrática, donde todo giraba en torno a su fe en Dios, al templo, al sacerdocio. Las autoridades y el liderazgo dependían de eso, por eso dice que hay alimento en mi casa. Los funcionarios del Estado no tienen con qué comer, no funcionarios pagar impuestos. Entonces usted ahí respira. Ay, siquiera. Porque como yo no soy de Israel, yo soy colombiano, también no me toca pagar impuestos. Vamos bien. Entonces, para alegrarte un poquito más el corazón, te digo que también es una ley ceremonial, es decir, era una forma de adoración del Antiguo Testamento, como fueron los sacrificios de los corderos en el templo y todo eso. Entonces te dice, mucho mejor, porque ya no hay templo. El templo es el pueblo de Dios y cada creyente habitado por el Espíritu Santo. Y ya nosotros no adoramos trayendo corderitos ni nada de eso, no se necesita hacer esas cosas. Ley ceremonial, yo no la tengo que cumplir. Entonces usted dice, ¡ah! ¡Qué tan bonito! Entonces, yo enseguida le digo, sí, y te voy a dar inclusive otra cosa para que tengas más fresquito. Toda la ley civil, todas esas cosas de Israel, leyes civiles sobre guardar en los días de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces yo puedo decir, yo cumplí todo el Antiguo Testamento en Cristo. Entonces ahí a usted le da todavía más el fresquito. Y entonces usted enseguida me pregunta, oiga, ¿y entonces por qué en la iglesia hablan de diezmos? Sí, pues está en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo. Nosotros no somos israelitas y no estamos bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, no adoramos en la forma que se adora en el Antiguo Testamento. Yo le digo, por una razón muy sencilla. Y es aquí donde usted tiene que tener sus ojos teológicos abiertos como huevos fritos y decir, aquí está el punto. En el Nuevo Testamento es claro que todo es nuestro y que nosotros le pertenecemos a Dios. No vivo yo, vive Cristo en mí. Nosotros morimos y lo simbolizamos en el bautismo para vivir en Cristo, que Él es amo y Señor de toda nuestra vida. Entonces miramos el Antiguo Testamento y decimos, se daban diezmos, primicias y un poco de cosas. ¿Qué deberíamos dar para la obra de Dios hoy en día? Porque claramente en el Nuevo Testamento dice que debemos dar para la obra de Dios, para los siervos de Dios, para las obras de la iglesia, para que se extienda el evangelio, para la obra social. ¿Cómo medimos eso? Ahí es donde viene la matemática teológica del Antiguo y Nuevo Testamento.
Si en el Antiguo Testamento se daba 10% y en el Nuevo Testamento se da todo, y tú todavía tienes que pagar los colegios de los niños, los servicios públicos y todo, te haces la pregunta, ¿cuánto debo dar? Ahí viene la matemática teológica, por lo menos el 10%. Ese es el punto. Deberíamos de hecho dar más que el 10%, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora usted dirá, ay, pero entonces ¿por qué usa la palabra diezmo? Y yo te diré, tienes razón con la pregunta. La palabra diezmo no se usa en el Nuevo Testamento excepto en una frase de Jesús muy importante, dirigiéndose a los fariseos hipócritas que diezmaban la menta y el eneldo y todo eso. Les dice, eso se debería hacer sin dejar de hacer aquello que es la justicia, el amor, la bondad, la misericordia. Lo que Jesús está diciendo es, si hay una vigencia de este principio, ¿cómo le dices a Dios Señor si no le dices que todo es de Él? Mi abuelo fue mayordomo de fincas cafeteras. Él disfrutaba de esas fincas porque el doctor Vélez llegaba solo una vez al año a pedirle cuentas. Sus hijos gozaban en esa finca como si fueran los dueños. Pero era claro cuando llegaba el doctor Vélez y le decía Tista, mi abuelo se llamó Juan Bautista, ustedes pueden creerlo, Juan Bautista. Y le decían Tista, coja esas 2 mulas y llévelas para el pueblo y se las entrega a Julano de tal, no pregunte más. Coja ese pedazo de la finca y se le entrega a don Julano que él va a construir una casa ahí. Y usted se me mueve de esta casa y va para otra casa. ¿Usted cree que mi abuelo le iba a decir, oh no, doctor Vélez, es que esto es mío, yo ya estoy acostumbrado y estoy como, no, era claro que él era el mayordomo, no el dueño. Y que cuando el dueño aparecía y decía, ven acá, esto es para acá y esto es para acá, habló el dueño. Eso es el Nuevo Testamento. Él es el Señor de señores. Si tú has venido a Cristo, Él te ama, te adopta, te perdona, te cuida, pero Él es el Señor de tu vida. Entonces tú dices, ¿por qué usar la palabra diezmo? Bueno, ahí entro en esas cosas teológicas que me encantan, pero que a veces confundo, yo sé. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros usamos palabras del Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento? Por ejemplo, sacerdote. San Pedro nos dice, ustedes son real sacerdocio. Y nosotros nos llenamos la boca diciendo eso. Pero nosotros no estamos pensando que vamos a ser como los hijos de Aarón, que vamos a entrar en un templo. No, usamos la figura del Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo Testamento y decimos, yo soy sacerdote. O cuando en hebreo se dice sacrificio de alabanza. Eso en el Antiguo Testamento era matar un animal. Hoy en día no. Pero usamos la misma terminología. Entonces, ¿cuál es el problema de usar nosotros la palabra diezmo? Si entendemos que no es ley civil ni ceremonial porque fue cumplida en Cristo, pero que es una base, permítanme decirlo, mínima de la forma en la que expresamos nuestra adoración y nuestra pertenencia y nuestra confianza en Dios. Pero bueno, volvamos al asunto. El Señor les dice que tienen que cambiar y que deben cambiar porque están robándole a Él y que aquí el tema de ofrendas y de diezmos. Saben que aquí, escarbando más en este texto, usted puede ver que el problema aquí no era dar o querer dar. Porque usted da y quiere dar todo el tiempo. Por ejemplo, usted le da a sus padres o a su mamá. Y se llena de gozo cuando le da a su mamá. Aun cuando le da con sacrificio. O usted le da a sus hijos o a sus nietos. Y quisiera inclusive darle más. El problema no está en dar. El problema está en dar a partir de una relación pactual. Como un acto de obediencia. Ahí está el problema. Es como cuando el médico, que a usted le gusta tanto el chicharrón como a mí, le dice, prohibido de aquí en adelante el chicharrón. Entonces usted llega con sus amigos a esos restaurantes donde le ponen a uno el chicharroncito más. Y especialmente si es el otro el que está pagando la cuenta. Llega el chicharroncito a la mesa y usted dice, no puedo comer chicharrón porque el doctor me prohibió el chicharrón. Usted quiere tomar chicharrón. No tiene que pagarlo inclusive. Pero usted decide abstenerse de ese chicharrón. Ese es el punto aquí. ¿En qué tienen que cambiar?
El punto no es de esto o del otro. El punto es que yo quiero llegar a tu corazón para hacer algo aunque tú no quieras hacer. Y la palabra maravillosa que usa para eso es volver. Volver. Él está usando un tema real, dentro de muchos, había podido escoger otro, para hablarles del tema de volver. Bueno, y estábamos en la adoración, y entonces leyendo con Catalina, que nos guió en la oración de confesión de nuestros pecados delante del Señor, ahí en Oseas, ese libro extraordinario sobre la relación de Dios con Israel, como el Dios que se casa con una prostituta. Es una cosa extraordinaria el libro de Oseas. Y termina con este capítulo 14, verso 2. Tomen con ustedes palabras. Ahí no dice, tomen con ustedes diezmos. Tomen con ustedes acciones. Tomen con ustedes palabras. Y la expresión hebrea es intenciones profundas de su corazón. Y vuélvanse al Señor. Y después en el verso 8 nos lee el pastor Efraín, de mí procede tu fruto. Es tu fruto, pero de mí procede tu fruto. Ese asunto de volver al Señor, nosotros somos invitados a que volvamos al Señor en cosas prácticas, mi amigo. En cosas prácticas. Vuelvo al Señor, pero cuando vuelvo al Señor yo digo, yo no fui el que volví, Él me buscó y me trajo. Ese es como el mecanismo del Evangelio, en el que el arrepentimiento es una demanda de Dios, pero también es un don de Dios. Es un don donde hay que corregir algo, pero también hay que confiar, arrepentimiento y fe, como el hijo pródigo. Volveré sin saber qué iba a pasar. Él quería ser un jornalero más. Vuelve y el padre lo está esperando, lo abraza, no le importa cómo huele. Como el barro que le dice al alfarero, moldea mi vida, hazla de nuevo, haz lo que tú quieras hacer. Volver ha de ser un verbo conjugado especialmente por quienes seguimos al Señor, porque no es que el arrepentimiento es el comienzo de la vida cristiana. Como enseñaron muy bien los puritanos, el arrepentimiento es la vida cristiana. Cada mañana con la Biblia en la mano hemos de preguntar en qué me debo volverme hoy, en qué debo cambiar hoy, en qué debo seguirte a ti hoy. No viva yo, que vivas tú en mí. ¿Qué es lo que tú vas a cambiar de mi vida hoy? Es un cambio permanente y el Señor sabe que hay una batalla enorme con nuestro orgullo, porque este asunto de volver es contracultural. La sociedad nos predica la evolución, evolucione, desarrolle, tenga más, sueñe más, haga más lo que quiere, etc. Volver significa retornar y arrepentirse, volver a la senda antigua. Ese momento cuando sentiste la luz de Dios. Ese momento cuando sentiste que eras perdonado de tus pecados. Cuando la luz vino y viste en Jesús todo lo que tú necesitabas. Cuando la palabra cruzó no solo por la mente, sino por el corazón y te dio esperanza. Volver. Como el pordiosero que encontró una vez comida y volvió a buscar en las canecas de basura, pero supo, yo sé dónde hay comida. Yo sé dónde me pueden recibir con amor, yo vuelvo. Entonces es en este punto donde el texto bíblico es mucho más interesante. Porque proporcionalmente el texto empieza a mostrar cómo Dios respalda este volver, este cambio. Miren por favor el verso número 9 en adelante. El verso 9 es un texto que no aplica para la iglesia cristiana, aplica solamente para la nación de Israel. Es ahí donde es muy importante entender que el diezmo era un asunto tributario y ceremonial.
Pero aún a ese pueblo le está diciendo una sola cosa si no se vuelven, pero decenas de cosas si se vuelven. Miren del verso 10 en adelante. Como un tsunami de promesas, de bendiciones, de ánimo, de aliento, de esperanza, de gracia para que por favor vuelvas. En verso 10, algo que uno nunca esperaría que Dios le diga. Póngame a prueba. Póngame a prueba. Es decir, este no es el Dios que está diciendo, vuelva, y después de que vuelva yo a esperar un año a ver si se maneja bien, y ahí sí yo hago algo. No, no, no. Nada más vuelva. Nada más vuelva. Oliendo mal como el hijo pródigo, con un plan todo enredado de religión en su mente. Vuelva. Y pruébeme. Pruébeme. Y vienen todas esas bendiciones. Les promete bendición hasta que sobreabunde. Después verso 11. Les promete protección. Por ustedes reprenderé al devorador. Verso 12. Les promete que todas las naciones testificarán sobre eso. De pronto usted es una persona nueva empezando a caminar con Dios. Y yo entiendo que uno necesita a veces tiempo para entender algunas cosas de Dios. Yo tuve el privilegio de crecer en una familia con padres piadosos. Y si usted tuvo el privilegio así o si ha caminado mucho con Dios, usted sabe eso a ciencia cierta. Entonces ya en mi memoria está que mi papá cada semana recibía su chequecito, iba y lo cambiaba. Se sentaba en una camita junto a un nocherito café con llavecita, lo abría y llenaba un sobrecito de su ofrenda y su diezmo para el Señor. Muy modestamente su salario, pero eso era lo primero que mi padre hacía. Después iba donde mi mamá y le decía, mija, haga lo mejor que pueda con el resto, porque era muy modesto su salario. Y yo he visto en mi vida eso de que no he visto hijo de justo ni su simiente que mendigue pan, que aún un vaso de agua que damos en el nombre de Dios no se queda sin recompensa. De pronto usted no ha vivido suficiente para ver eso, pero no conozco un cristiano en esta tierra que desmienta eso. Sí, a veces uno pasa por tiempos de estrechez, etcétera, pero no conozco un cristiano que vea panorámicamente su vida. Puede ser que esta semana perdiste tu empleo, no sé, pero que vea panorámicamente su vida y no diga, efectivamente, si hay algo en lo que vale la pena probar a Dios, es en este asunto. Entonces viene esa onda nada de bendiciones y no terminan ahí. Miren el verso número 13 al verso 15, no puedo exponer ese verso, pero sí puedo contarles por qué está allí. Ya en la terminación del libro, el Señor le preocupa es las palabras. Miren lo que ustedes han hablado contra mí. Entonces viene todo ese tema del verso 13 al 15. Pero es muy importante para poder llegar al verso 16. En el verso 16, entonces, los estudiosos de Malaquías dicen, este entonces es el cambio más grande del libro de Malaquías. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos con otros. ¿Qué es eso? Y ahí cambió toda la escena. Un nuevo diálogo. El texto no nos dice qué fue lo que ellos hablaron. Yo llegaré a la presencia del Señor, buscaré a estos hermanos y les diré, hermanos, qué fue lo que ustedes hablaron. Pero pienso que podríamos tener especulación santa para decir por lo menos había una palabrita entre lo que hablaron. Volvámonos. Volvámonos. Él solo nos está pidiendo que volvamos. Él solo nos está diciendo que volvamos. Somos nosotros los que empezamos a decirle, ¿y en qué, y en qué, y en qué? Y bueno, lleve lo suyo. Pero Él solo nos está diciendo, vuelvan. Y yo me volveré a ustedes. Conocerán otros aspectos de mi carácter si vuelven. ¿Y cómo le ha gustado al Señor esas palabras? Porque ahí en el verso 16 se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención. El Señor no ve Netflix.
Él no lo necesita. El Señor no ve YouTube. Él no lo necesita. El Señor no está pendiente en Instagram cuál es la nueva moda, el nuevo cosito tecnológico. Él no lo necesita. Pero a lo que Él sí le presta atención es a un corazón arrepentido. Que dice, yo me quiero volver. Yo quiero regresar. Algún día sentí la luz. Su palabra. Yo lo sentí. Yo lo vi. Un día por su gracia yo entendí. Un día Él me perdonó. Un día Él me abrazó como nadie me ha abrazado. Un día Él me dio unas promesas extraordinarias y yo caminaba como sobre las nubes sobre esas promesas. Y todo lo que me está diciendo es, vuelve. Vuelve a lo que tú sabes que es verdad. Vuelve. Pruébame en eso. ¿Y cómo le presta atención el Señor? ¿Cómo le presta atención? Miren que el texto elabora en este concepto en 3 veces. Prestó atención, escuchó y fue escrito delante del Señor un libro memorial. Así como que el Señor está diciendo, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo busco. Vuelvan, vuelvan. Cristiano perezoso, vuelve a los días donde anhelabas leer la Biblia todos los días. Cristiano que ya no hablas del evangelio a nadie, vuelve a los días donde querías contarle a las otras personas una cosita y publicar la otra cosita y comentar algo y orar. Cristiano que ya no madrugas para orar y leer la palabra de Dios, vuelve a esos días donde tu día empezaba con la luz del universo sobre tu rostro y la alegría de comenzar con la mejor cita de la mañana. Vuelve a enamorarte de Dios. Y entonces como que el Señor, para tirarles más y más cosas, verso 17, ese día pone el sello. Ellos serán míos. Y recuerda un día con 2 características que los estudiosos consideran que es el día de la conversión y el día del avivamiento. Ese día mencionado en el verso 17. El día en que yo prepare mi tesoro especial. Esa frase, que es muy poética entre otras cosas, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en decir, mi tesoro especial es Jesús. Sí, Romanos 8 nos dice que cómo no nos dará con Él todas las cosas. Es decir, que en Él están escondidos todos los secretos, todas las bendiciones de Dios, que el tesoro especial. Y ese mismo día dice ahí, los perdonaré. Porque sí, los que dimos la espalda fuimos nosotros. Y todavía está el manantial de la sangre carmesí de Cristo Jesús abierta para perdonar. Y bueno, en verso 18, una nueva perspectiva de la vida donde ellos pueden entender cómo hablar con Dios, puedan tener discernimiento. Ellos necesitaban ver a Dios de otra manera, como nosotros, y por eso necesitamos tanto conocer más al Señor, porque es bajo el conocimiento de Dios que podemos discernir y ver de otra manera. Entonces volverán, y bueno, van a ver en el capítulo 4 de este mismo precioso libro de Malaquías que el Señor anuncia el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio el que hará volver los corazones de los padres a los hijos. Otra vez el asunto de volver. Aplicación. Primera aplicación. Celebremos que tenemos un Dios que no cambia, que sus promesas no van a fallar. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que Él ha comprometido su propio nombre en llevarnos al puerto seguro, en darnos todas las riquezas que ha prometido y que conoceremos la mayoría de ellas en la eternidad. Celebremos, adoremos al Señor, cultivemos una mente que contempla la seguridad que tenemos en Dios. En segundo lugar, aplicación.
trabajemos en nuestro arrepentimiento. Trabajemos en nuestro arrepentimiento. ¿En qué debes volver? Trabajemos en nuestro arrepentimiento. ¿Ustedes han escuchado esa frase peregrina que anda por ahí en esos predicadores flojos que no leen la Biblia? Activa tu fe. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Entonces me doy cuenta de que es lo que ustedes ven en YouTube y en sus televisores. Esa frase no está en la Biblia. Ahora, lo que aquí nos están proponiendo es algo parecido a activa tu arrepentimiento. Eso sí. Porque para volver no te puedes quedar donde estás. Volver significa una acción. Vuelve, vuelve. O sea, dice vuelva con palabras. Vuelva como el hijo pródigo que no tenía nada que ofrecer. No espere tener algo que ofrecer con Dios. Vuelve, vuelve, vuelve. Yo me sueño un día en que todas las fachadas de los edificios de Medellín tengan esta gloriosa palabra. Todas las redes sociales estén inundadas con esta palabra. En el cielo crucen aviones que en sus colas lleven esta palabra inmensa escrita y flotando en medio de las nubes. Vuelve para centenares y miles de hombres y mujeres que fueron levantados en iglesias cristianas, que en la escuela dominical cantaban las canciones de Dios, que sus padres, abuelos, tíos los bendijeron ahí al frente y se los presentaron al Señor. Y hoy en día, no sienten nada por Dios. Dios es solo una distancia. Sí, le piden a la mamá que ore por ellos. Y a la abuelita que no deje de orar por ellos porque se acaban de comprar un carro y están empezando un negocio o una relación. Y claro, como yo soy tan pecador, me da mucha rabia eso. Que donde fueron criados y bendecidos no vengan ni siquiera a saludar. Pero mi Dios no es así. Mi Dios les dice, vuelve, vuelve. Vuelve. No sé si ustedes conocen una historia, ha salido en la literatura, creo que fue Ernest Hemingway quien publicó un libro donde contaba esa historia, del muchacho español que se había ido fugado de la casa, portado mal, todos los asuntos, drogas, desobediencia a los padres, todo se había portado mal. Y empezó a extrañar a sus padres. Yo quiero volver, pero no sé si me van a recibir después de todo lo que hice. Seguramente he escuchado eso. Esta es una historia verídica porque salió publicada en un reportaje en España. El muchacho le envió una carta a los padres diciendo, papá y mamá, yo sé lo que yo hice, yo sé que les traje vergüenza a sus vidas, acabé con la fortuna de la familia, con el honor de la familia. Yo sé que ustedes tienen todo el derecho a no querer ni siquiera volverme a ver. Pues yo quiero volver. Pero ustedes saben que muy frente de la casa en el pueblo se alcanza a ver el tren. Entonces, yo quiero rogarles un favor. Si ustedes me quieren recibir, nada más que cuando yo vea por la ventanita del tren llegando a la estación, que yo vea en la ventana de la casa un pañuelo blanco. Si veo ese pañuelo blanco, yo sabré que ustedes aceptan que yo vuelva. Pero si yo no veo ningún pañuelo blanco, tranquilos, ustedes tienen todo el derecho, yo sencillamente seguiré a mi camino. Los entenderé, los entenderé. Bueno, la historia cuenta que el joven cogió y cuando estaba en el tren, abrió la ventanita del tren y no vio un pañuelo en la ventana. Vio sábanas enteras, decorando y moviéndose en el viento, cubriendo toda la casa. Esa historia es una historia de perdón, obviamente, pero me hizo pensar tanto en Dios. Somos nosotros por nuestro propio pecado que no volvemos y que empezamos a poner objeciones.
como si fueran nuestros anticuerpos, defendiéndose de las acusaciones probables. Que pone objeciones, tengo que encontrar una iglesia perfecta, un pastor perfecto, no sé quiéncito, y tiene que pasar esto y lo otro, y hasta que no lo sientan, tantas objeciones. Cuando tu alma está gritando a ti una sola palabra: vuelve, 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 vuelve a orar, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a servir, vuelve a evangelizar, vuelve a dejar una pantalla al lado y a buscar a tu Dios otra vez. Vuelve a la iglesia, vuelve a tus hermanos, vuelve a buscar amigos cristianos, vuelve a leer libros cristianos, y que todo eso sea, vuelve a Dios, vuelve, vuelve. Si en Medellín, todos los que alguna vez han sido tocados por Dios, bendecidos por Dios, criados en iglesias de Dios, si un solo domingo volvieran, no cabrían ni en 50 estadios en Medellín. Porque aunque mucha tarea de evangelización por hacer, no obstante, esta ciudad lleva más de 50 años recibiendo bendición, amor, gracia, enseñanza de la palabra del Señor a través de iglesias chiquitas y grandes, siempre imperfectas como todas, pero Dios ha extendido sus brazos de amor, y hoy en día le dice a Medellín, a tus familiares y a ti: vuelve, vuelve. No necesitas más que volver.